ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. Advertencia. Los temas expresados en este programa son basados en mitos, hechos sin explicación y anécdotas. El radio escucha podrá tomarlo como algo real o simplemente un mito más. La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo. Y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Esto es Codex Gigas, con Void, Isu y Ocelotzi. Saludos, escuchas. Este es el primer capítulo de Codex Gigas. Isu. Buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos. Yo soy Ocelotzin. Yo vengo del canal Full Metal Games. Bienvenidos a todos. Yo soy Vidocboy del canal Vidocboy. Esta radio es nueva, es fresquecita. Las temáticas que vamos a tocar aquí son sobre terror, leyenda y misticismo. Bueno. Vamos a ambientarnos, potescuchas. Imagínense que estamos alrededor de una fogata contando una historia de terror entre amigos. Hoy hablaremos de la mitología. ¿Qué es la mitología? Los mitos son relatos basados en la tradición y en la leyenda, creados para explicar el universo, el origen del mundo, los fenómenos naturales, cualquier cosa para la que no haya una explicación simple. Sin embargo, no todos los mitos tienen por qué tener ese propósito explicativo. Igualmente, la mayoría de los mitos están relacionados con una fuerza natural o deidad. Pero muchos son simplemente historias o leyendas que se han ido transmitiendo oralmente de generación en generación. ¿Voy? Sí. Para esto vamos a tocar algo que es el folclore mexicano, estas bellas leyendas que nos han transmitido nuestros padres o nuestros abuelos, o los padres y abuelos de ellos, ¿no? En este caso, Ocelotzin dijo que le gustaría empezar por nuestro país, que es México. Así que vamos a tocar algo del folclore mexicano, y para eso tenemos un invitado especial que viene desde Argentina, está en este podcast, está en esta transmisión en directo, y él tiene el honor de haber leído un poco, haber investigado un poco sobre la mitología mexicana o el folclore mexicano, y su nombre es Isu. Bueno, buenas noches otra vez. Me presento, mi nombre es Isu, vengo del canal Exilio Interno, los links van a quedar después en la descripción. Como bien dijo aquí mi colega, me he tomado a la tarea de empaparme un poco en el folclore mexicano, del cual, para ser sincero, nunca había investigado, pero gracias a la oportunidad que mis colegas me han dado, he leído, he investigado y he encontrado mitos, historias, leyendas, anécdotas muy interesantes, y la verdad que estoy muy contento de poder acompañarlos en esta, ¿cómo decirlo? En esta historia que comienza hoy. Iso, ¿podrías decirnos tu relato? O sea, ¿qué investigaste? A ver, quiero saber. ¿Qué mito tuviste? Pasa el chisme. Pasa el chisme acá porque, sobre todo, aunque esta primera emisión con ciertas problemáticas, es con la finalidad también de poder hacer que el radioescucha conozca un poco más sobre diferentes tipos de folclore y también investigue por sus propios medios, o también nos relate algo que ellos sepan, digamos, de algún pueblo, alguna cercanía de sus países, porque aquí tenemos ya varios países, ¿no? No solo son mexicanos. Y bueno, Isu, ¿qué historias o qué personajes te llamaron más la atención
de esta mitología o folclore mexicano? Bueno, como le comentaba precisamente a Ocelotzin antes de comenzar el programa, lo que más me gustó por ahí para empezar a hablar un poco del folclore mexicano es precisamente, por así decirlo, el génesis de su cultura, que son Ometecutli y Omecihuatl, que vienen a ser la pareja creadora, el principio dual, el masculino y el femenino, en la cultura náhuatl. Estas dos entidades tuvieron 4 hijos, 4 Tezcatilpocas. El primero fue Yayahuaki Tezcatilpoca, que es conocido como el jaguar, el señor de las bestias, y es representado con el color negro. Y creo que uno de los más famosos, por así decirlo, fuera del ámbito de México, es su cuarto hijo, Iztac Tezcatilpoca, o el Tezcatilpoca blanco, que es nada más y nada menos que Quetzalcóatl, la serpiente alada. Estos dos hermanos son la representación de el poder, de una dualidad antagonista. Son el alfa y el omega, por así decirlo. Ah, mira, está muy bien. Bueno, a mí me gustaría hablar de una entidad muy conocida, bueno, por mí más que nada. Bueno, también me gustaría comentar un poquito lo que dijo acá Lizu sobre la mitología, los orígenes de la mitología azteca. Hay algo muy importante en nuestra mitología y es que todos los dioses son duales. Y estos dioses siempre tienen su contraparte, a veces casi siempre en ellos mismos. Está los dioses originarios, que eran duales. Uno era, podríamos decirlo, la madre creación, y el otro, el padre destructor, o lo que son el Xolotl también, que es el demonio, y a la vez la vida, bueno, la reencarnación. Él quitaba la vida y daba la vida. Por eso se representaba como un dios, el cual estaba siempre desollado, y generalmente sacrificaban humanos que conquistaban para poder utilizarlos en sacrificios. Y estos sacrificios lo que hacían es que los desollaban, y los sacerdotes se ponían su piel y se la ofrecían a Xolotl. Y en este momento yo voy a hablar de lo que yo investigué, o del mito que más me gusta a mí. Voy a hablar de lo que es el Tepeyoyotl, y comienza así. Soy el rugir de las montañas, mis pasos retumban en el bosque, señor de las catástrofes, yo soy Tepeyoyotl. La cosmovisión mexicana es vasta y compleja, su cultura es patrimonio, por ser una de las más ricas del mundo. Conocer nuestra historia nos acerca a las voces de una experiencia colectiva que inunda nuestras almas, desde nuestros ancestros hacia las estrellas gigantes, jaguares, ecos, montes salvajes y nubes y magias. Tepeyoyotl, corazón de la montaña, es conocido por ser el dios de la montaña, los ecos y los terremotos, patrono de los jaguares, representado por el nahual de Tezcatilpoca, cuyo nombre original era Tepeolotec, refiriéndose a la condición de la tierra después de una inundación, simbolizado como un jaguar en el Códice Borgia,
Los habitantes que lo escuchaban se refieren al rugido del jaguar como algo atemorizante, que para aquellos que los escuchaban era una señal de mala fortuna que antecedía a la muerte, la miseria, la enfermedad. La piel del jaguar tenía un significado importante para los indígenas, ya que ésta se asemejaba al cielo estrellado, mientras los totonacas lo llamaban Estaku Nishin, es decir, estrella jaguar. Tepeyoyotl era asociado al sol nocturno, es decir, con la puesta del sol. Según creencias indígenas, el jaguar era considerado como el animal más audaz y aquel que se desplazaba durante la noche. Y en cuanto al sol nocturno, se interpretaba en el cambio de día a noche, con un fin de ciclo, que en el caso se refiere a la caída de Tezcatlipoca. Tezcatlipoca negro gobierna sobre el primer mundo, el sol de la tierra, poblado por una raza de gigantes tan poderosos. Son estos gigantes que arrancan los árboles simplemente con las manos, blandiendo un bastón. Quetzalcóatl arroja a Tezcatlipoca a las profundidades del mar, elevándose desde el fondo del océano. Este se convierte en un enorme jaguar que aún hoy se puede ser visto y transformado en la constelación de la Osa Mayor. A su regreso, la raza de los gigantes es completamente devorada por los fieros jaguares. Tepeyoyotl, el corazón de la montaña, que es el eco o la reverberación de la voz que retumba en la montaña. Voit, ¿qué tal te pareció? Bueno, ¿a ustedes qué tal les pareció? Me inspiré un poquito para hacerles esto. No, men, yo pensé que eso iba a dar miedo, güey, y como que me enamoraste, ¿no? Bueno, fíjate que sobre la mitología, hace algún tiempo llegué a hacer algunas publicaciones en una red social, en la cual pues yo hablaba sobre ciertos seres mitológicos, algunas bestias, partes de folclores, por ejemplo el folclore eslavo, tenía el lich y todo eso, pero yo siempre me he basado en lo tradicional de mi país. Por ejemplo, hay muchas leyendas que se cuentan, podríamos meter inclusive al chupacabras, pero eso sería tema para criptozoología, ¿no? Aquí vamos a tocar lo que son mitos o leyendas, y a mí me gusta mucho una en particular, más porque con este personaje vienen un sinfín de historias de trasfondo. En este caso, a mí mi abuelo me solía decir que cuando él era más joven, inclusive se llegó a topar con uno de estos dos seres, ¿no? Alguien probablemente sabe que es la Llorona, pero de repente cambia mucho su origen o su manera de ser representada en muchos países, porque esto es un fenómeno global. Pero yo me voy a ir primero con el charro negro. El charro negro, para quienes no lo sepan, es para muchos la representación del diablo. Sí, el diablo mismo. Más o menos la leyenda cuenta que había una chica muy hermosa que se llamaba Adela. Esta vivía en un pueblo muy pequeño y toda la gente de ahí la conocían por su particular belleza. Sin embargo, esta aprovechaba sus atributos para romper corazones, para jugar con los hombres. Entonces, un día, ella decidió salir a caminar. Mientras va en el oscuro paraje, se le aparece un joven de buen porte a caballo. Este joven, buen mozo, con un traje de charro, totalmente negro, se le acerca, se baja y la saluda. La chica no presiente nada malo. Vamos, es un hombre muy guapo. Ella pensó que iba a poder jugar con él, pero no se imaginó que este no sería otro más que el charro negro. Muchos aseguraron que solamente vieron cómo el caballo comenzó a prender fuego, que el averno se abrió, que entonces este jinete agarró a la fuerza a Adela, la subió a su caballo y se fueron rápidamente entre llamaradas.
Nadie después de eso pudo volver a ver con vida a Adela. Pero sin embargo, no solo el charro negro se le aparecía a las muchachas o a las jóvenes que seguían jugando con los hombres. De hecho, el diablo, o como se le conoce como el charro negro, es una parte muy representativa de pactos que se han hecho con este ser. Se supone, acá en México al menos, se tiene una creencia de que puedes hacer un trato con este charro negro. Y ese trato es nada más ni nada menos que vender tu alma. Aquí yo quisiera elevar una pregunta a todos los radioescuchas. ¿Ustedes qué tanto pueden creer que, que sea esto factible? ¿Realmente creen que pueden vender su alma a una deidad? ¿Realmente creen que si éste aceptara su alma, les daría lo que ustedes tanto anhelan? ¿Qué opinan ustedes, colegas? Yo les voy a contar una historia que escuché hace varios años de mi padre. Él es originario de un pueblo indígena de la Sierra Madre Mixteca. Él me contaba que allá hay una pirámide. Una vez me llevó. Subimos a un cerro, yo llegué hasta arriba del cerro junto a él. Y pues yo nada más veía piedras apiladas una sobre otra, desordenadas en varias formas. Pero hay algo que me dijo él: oye, pero ¿no te diste cuenta, hijo, de que cuando subimos muy fácilmente con algo parecido como un escalón? Y yo pensé, pues sí, sí es cierto, parecía una escalera. Ah, pues mira, cuenta hace muchos años que mucha gente ha venido aquí a través de los años y ha encontrado vasijas, esculturas pequeñas, pero entre una y otra vez que han venido, tal vez algunos a buscar, otros perdidos, otros antes buscando caminar un rato para despejar la mente, uno de ellos encontró un hombre, un agujero, un hoyo en el centro de la aparente pirámide, porque hasta el momento nosotros no sabemos cuál es el centro de la pirámide y nunca hemos encontrado ese agujero, pero este hombre dice que lo encontró. Este agujero, él vio hacia el fondo y se veía como la luz, en cierto momento del año, él tuvo la suerte de encontrarlo, entraba por este boquete y se veía hasta el fondo. Se veía una tierra negra, oscura, que quiere decir que es fértil, no ha sido utilizada para sembrar nada. Entonces él gritó: hola. Nada más estaba jugando el hombre. Y volvió a gritar: hola. Pero de repente una voz le respondió: hola, ¿qué se te ofrece?, le dijo. Se impresionó mucho y se asustó bastante. Salió corriendo. No volvió durante mucho tiempo. Años después, regresó de nuevo al lugar. Estaba perdido en ese momento. Eso es lo que él pensaba. Bueno, creo que me he perdido. De repente llegó al mismo lugar, al mismo punto, y se dio cuenta dónde estaba. Se sentó, vio el agujero en la tierra y vio que se veía de nuevo hasta el fondo. Entonces se le ocurrió gritar, y ahora sí quería responder: hola. Dio su nombre. Voy a inventar el nombre porque no me lo sé. Me llamo Juan. ¿Y tú quién eres? La voz le responde: yo soy lo que tú quieras que sea. Si tú quieres, te puedo dar algo, lo que tú quieras. Y él dijo: ¿en serio me puedes dar lo que yo quiera? Pues este hombre era humilde, era pobre. Le pidió una vasija de oro. Le dio la voz que estaba al fondo del agujero, la vasija de oro. Y él le dijo: no me vas a pedir nada a cambio, no te preocupes, tú usas la vasija de oro como quieras. Si quieres algo más, puedes regresar. Y él dijo: bueno, lo pensaré.
Se fue, disfrutó su oro, comió, bebió, disfrutó, estuvo con chicas malas, bien buenas. Hizo todo lo que hacía alguien que tenía dinero y no lo había conseguido por sí mismo, porque no le costó esfuerzo. Entonces regresó después. Varios años pasaron, regresó. Era un hombre acaudalado, aprovechó bien su dinero, tuvo todo lo que quiso durante años, pero se le había agotado el dinero. Regresó al mismo lugar, a la misma pirámide, en esa sierra mixteca, en algún lugar perdido de la sierra. Y se acercó al agujero. Sabía que debía ir, así que lo esperó pacientemente. Se acercó al lugar y volvió a pedir algo. Y le dijo, no, no te voy a dar nada. Esta vez, antes de darte algo, primero quiero algo a cambio. Y le dijo, bueno, ¿qué deseas? Le dijo Juan a la voz. Acércate, acércate más al pozo, bueno, al hoyo. Acércate más, ven, escucha, te lo voy a susurrar al oído. Jamás volvió a ser visto el hombre. Su familia lo buscó por mucho, mucho tiempo, pero por las noches su familia escuchaba los lamentos de este hombre, los gritos ensordecedores de él, pidiendo ayuda. Se escuchaba que sufría mucho, sentía mucho dolor. Entonces uno de ellos dijo y habló sobre ese lugar, que lo vio caminar hacia la pirámide antigua, hacia ese cerro. Y empezaron a escuchar los mitos y las leyendas que decían que ahí se aparecía el diablo una vez al año. Y si le pedías algo, te lo daba. Jamás te pedía nada a cambio, hasta que le volvieras a pedir por ambición algo más. Así es como respondo la pregunta que dices, Boy. Si haces un pacto con él siempre te va a pedir algo a cambio. Y bueno, no miren, te va a gustar. Yo siempre he sido, no voy a decir que voy a ser un creyente total o un ateo, porque me ha tocado ver muchas cosas que en serio, chicos, no hay una explicación lógica o científica al menos para poderles dar un sentido, decir, ok, no, lo que viste está científicamente comprobado que es factible por esto o esto y esto, ¿no? No. Yo les voy a comentar rápidamente, ya para pasar a lo siguiente, bueno, un compañero me contaba que en su pueblo, él era del estado de Chiapas, acá en México, y me contaba la historia sobre un señor muy pobre, extremadamente pobre, que un día se va al cerro a una entrada que después fue bautizada como la entrada o la boca del diablo, y entonces el señor le dijo al diablo, ¿no? Porque inclusive el señor llegó a decir de dónde sacó todo su dinero. El señor llega y le dice, señor de las tinieblas, yo estoy aquí. Soy un alma que ha vivido atormentada porque ha nacido en la pobreza. Nací y no conocí a mis padres. Sin embargo, te puedo ofrecer lo único que tengo y eso es mi voluntad o si gustas mi vida. Pero necesito dinero. Quiero comer y quiero siempre tener algo para vestir, para comprarme cosas. Entonces resulta que su petición fue escuchada. Sin embargo, la advertencia que le había dicho este ser fue que cuando naciera su primer primogénito, este moriría. Pero que si este hombre no seguía al pie de la letra lo que él le había estado ofreciendo y las reglas que claro él le había impuesto, probablemente no solo moriría su primer primogénito, sino que vendrían más consecuencias a la larga. El señor se hizo tan rico de la noche a la mañana que él fue el primero en ese pueblo en meter el transporte, los camiones colectivos. Era tan rico que él fundó el palacio, puso bibliotecas, puso escuelas. Hizo que
ese pueblo olvidado de Dios fuera una comunidad con ciertos centros de cultura, de entretenimiento, los hizo prosperar. Pero el señor obviamente tenía que enamorarse, se enamoró, se casó y tuvieron a un hijo. Lamentablemente el niño muere a los meses de vida, murió muy pequeño. Nuevamente tuvieron más hijos, pero no pasó nada. Pasaron décadas, el señor seguía siendo rico, respetado. Pero de repente él no sé, se le olvidó, pensó que al diablo ya se le había olvidado el pacto. Y entonces, un día el señor deja de hacer lo que él le pedía. Nadie sabe qué es lo que tenía que hacer el señor, qué tributo o qué pago le tenía que dar diariamente. El chiste es de que el señor se confió, sus hijos crecen y sus primeras hijas comienzan a tener hijos. Lamentablemente, cada hijo que tenían se les moría. Fue una maldición que de hecho cayó sobre sus hijos. Ninguno de todos los hijos que tuvo pudo tener hijos. A todos se les moría por las mismas circunstancias extrañas. Entonces el señor no tuvo otra más que decirle a su familia el por qué él sentía que esto ocurría. Terminaron abandonándolo y el señor terminó solo. Dicen muchos, y este chico me comenta porque era cercano a ese pueblo, que el día que el señor falleció, nadie estuvo en su funeral. Y nadie estaba no porque no quisieran, lo apreciaban por todo lo que había hecho por el pueblo. Simplemente no estaban ahí porque despedía o emanaba un hedor a azufre. Dicen que los cirios reventaron, que estaba el diablo básicamente, había ido a reclamar su alma. Y desde ese momento, ese pueblo fue parte de la historia de Chiapas por este acontecimiento, por ese señor en específico. Y yo creo que, no sé si creerlo o simplemente tomarlo como un mito más, pero al menos para mí es interesante porque yo alguna vez en mi juventud alocada, aquí hay un cerro frente donde yo vivo, yo dije, pues, a lo mejor si le vendo mi alma al diablo me haga rico, pero entre creer y no creer, prefiero guardar cierto respeto a las cosas que sé que probablemente si existen no pueda controlar. Isu, ¿tú qué opinas sobre estos pactos o quieres tocar tu tema? ¿Qué se le antoja al señor Isu? Bueno, No, le dio miedo. mientras viene el Isu, voy a poner una breve pausa, voy a poner una canción y una cortinilla de nuestro patrocinador, el patrón Nuestro Core. patrón que está aquí, nuestro patrón, ¿eh? Así que dele corazoncitos. Ah, sí, Sí. Isu. A ver, Isu, antes de irnos a comerciales, ¿podrías decir algo? Ya. Perdón. Se tenía abierta, ¿cómo se llama? La página del programa a la vez que tenía el programa abierto para hablar. Entonces hacía eco. Hola. Ok, tú dale. Sí, ahí se me escucha. Sí, por desgracia. Disculpen los problemas técnicos. Como les decía, o por ahí como les intentaba comentar, este es mi horario de trabajo, yo ya tengo que irme precisamente a trabajar, pero no quería irme sin dejar por ahí mi punto de vista acerca de que estas historias se repiten mucho y en diferentes culturas. O sea, esto de venderle el alma al diablo, creo que ya desde el cuento de... Oh, genial. Ahora me trabé. ¿El cuento del charro negro o cuál hizo? No, la leyenda de Fausto, perdón.
la leyenda de Fausto y el Diablo. A eso me refería, que es una historia que se repite precisamente en muchas otras culturas, pero la que particularmente yo ya la había escuchado desde otra cultura y me gustó mucho, es una historia que ahora les va a contar mi colega, Ocelotzin, acerca del conejo blanco. Ah, bueno, pero ahora sí ya vamos a comerciales, jóvenes, porque si no el patrón nos regaña y ya no nos va a pagar, ¿eh? Sí, sí, men, sí, sí. Bueno, Bueno, entonces yo me despido, vuelvo para el cierre del programa. sale, Ok. sale, colega. Miren, por si no lo sabían, bueno, Isu es argentino y bueno, che boludo, ahorita se tiene que retirar a trabajar. Él dice que se va en bicicleta, la verdad es que es un maldito loco porque aquí son 9:33 de la noche, allá en Argentina son las 11:34, ¿no? Así Son es. 2 horas de diferencia, o sea, güey, yo apenas está metiéndose el sol y ya no quiero ni salir a miar, y tú te vas en bicicleta, en serio, ¿no? Sí, me queda 4 kilómetros el lugar, así que no te preocupes, que cerca no es. No más, tú estás enfermo, man. Él trabaja en una refinería o algo así, donde cada rato hay fantasmas. Al rato nos va a contar una historia de eso, ¿eh? Sí, están fuertes, pero quédense hasta el final. Sí, bueno, voy a eso. Ahorita nos vemos. Estás escuchando la estación en línea con más contenido palurdo, transmitiendo todos los días de la semana desde mixlr.com/ADN-network. Bienvenido a ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. Una antigua leyenda mesoamericana, la cual habla sobre algo muy... Es una historia inclusive bella, por así decirlo. Se trata sobre el conejo de la luna. ¿Algunos de ustedes han visto en un cielo muy despejado, cuando la luna brilla en el firmamento? ¿Han observado la luna y se la han quedado viendo por algunos momentos? Y ven que hay una con mucha imaginación, o a veces no con tanta. Ven cómo brilla la silueta de un conejo. Muchos de ustedes se han preguntado cómo llegó allí el conejo. Pues yo sí. Y según cuenta la leyenda del conejo de la luna, en un día el gran dios azteca Quetzalcóatl decidió salir a dar una vuelta por la tierra disfrazado de una forma humana. Tras caminar mucho durante todo el día, a la caída del sol, sintió hambre y cansancio, pero sin embargo no se detuvo. Cayó la noche, salieron a brillar las estrellas y se asomó la luna en el horizonte. Y en ese momento en el que el gran dios decidió tomar asiento a la vera del camino para descansar, mientras él descansaba, observó que se le acercaba un conejo que había ido a cenar. Quetzalcóatl le preguntó qué estaba comiendo. El conejo le respondió que comía zacate. Bueno, el zacate es el nombre genérico dado a varias especies de hierbas que sirven de pasto y follaje para que pasten algunos animales. Y humildemente le ofreció un poco. Sin embargo, la deidad contestó enfadada que él no comía aquello y que probablemente su fin fuera morir de hambre y sed. Horrorizado el pobre conejito ante la posibilidad, el conejo se le acercó aún más y le dijo que por más que él lo fuera, una mínima y pequeña criatura bien podría servir para satisfacer la necesidad del dios, y se autoofreció para ser su alimento. Oh, el corazón de Quetzalcóatl se enganchó de gozo y acarició amorosamente a la pequeña criatura, tomándola entre sus manos. Le dijo que no importaba cuán pequeño fuese, a partir de aquel día todos lo recordarían por aquella acción de ofrecer desinteresadamente su vida para salvar otra vida, la vida de un dios, no cualquier ser. Luego lo levantó alto,
tan alto que la figura del conejo quedó estampada sobre la superficie lunar. Luego volvió a bajar cuidadosamente y le mostró aquella imagen suya, retratada para ser siempre en luz y plata, que quedaría ahí por todos los tiempos y para todos los hombres. Hay muchas leyendas de esto. Hay leyendas japonesas, hay leyendas europeas que hablan sobre el conejo y la luna. Espero les haya gustado mi historia. A mí me fascinó. No sé, Boy, ¿tú qué? ¿A ti te gustó? ¿O eres un hombre cerrado, de corazón negro y pútrido? No sé, men, es que yo sentí como que me estabas contando un capítulo de Los Ositos Cariñositos, ¿no? Pensé que estaba contando un capítulo de Heidi, pero bueno, el de Goku cuando era niño. Es que yo pensé que me iba a dar miedo, yo sí estaba esperando el golpe y entonces apareció Cthulhu y no. Pero sobre eso, fíjate, es muy interesante porque en diferentes folclores se maneja un génesis de ciertos mitos, ¿no? Por ejemplo, el origen del conejo en la luna en otros son representados de diferente manera, ¿no? Que no me acuerdo en cuál mitología es, o en qué folclore es, más bien, en donde dice que la luna era una deidad que se supone protegía a la tierra y que por medio de este conejo resguardaba a la humanidad. Y es por eso que se supone que cuando la humanidad ya estaba protegida, el conejo regresaba a la luna y se podía ver, ¿no? Pero es como les digo, se representa de diferente manera. Por ejemplo, un tema muy escabroso, un tema que ha sido de interés para muchas personas, ha sido el tema de la Llorona. La Llorona, para quienes no lo sepan, no es solamente una mujer que grita, la suegra "Ay, de mis Boy". hijos". No, esa ni siquiera es Llorona, no. La Llorona, de hecho, viene desde la conquista de los españoles que hicieron aquí en México. Estamos hablando del tiempo en el cual Moctezuma, de hecho, se supone que tuvo un presagio de que iban a ser conquistados por los invasores ibéricos. Y se supone que aquella deidad o aquella criatura que le había dado esta visión fue la mismísima Llorona. El mito nace de la siguiente manera, o al menos el tradicional mexicano, porque esto es algo que se distorsiona en otras culturas. Pero bueno, comenzamos con el mexicano, que es digamos, el original. Se trata de que la leyenda de la Llorona es que cuenta que existió una mujer indígena que tenía un romance con un caballero. La relación obviamente se consumó, tuvieron 3 hijos y la mujer estaba locamente enamorada de sus hijos, los cuidaba, los amaba, eran su adoración. Sin embargo, un día la mujer se da cuenta de que el padre de estos niños, o aquel que era su amante, porque no era su esposo en sí, tenía otra familia. De hecho, él era un caballero. Era un caballero, más bien era un soldado, no tanto como un caballero, ¿no? Pero en ese tiempo se les llamaba caballeros a los que iban a la guerra. Entonces, ella, con tal de tomar esta venganza contra este hombre que le había roto el corazón, decidió llevar a un río a sus 3 hijos y ahogarlos. Que los lleva al río, los mata y después se suicida. Se suicida porque le han roto el corazón y porque se ha dado cuenta de la gran locura que hizo, matar a sus propios hijos. De ahí nace la leyenda. Se supone que en los años siguientes se comenzaba a escuchar un lamento que era lleno de dolor, ¿sí? Y era lleno de dolor de una mujer. Y estos lamentos provenían de dicho río. De hecho, es algo muy común que la presencia de la Llorona, como muchos han testificado que han visto su presencia, de hecho se da en los ríos. Y hasta donde yo sé, aquí en donde yo vivo,
Había un río que corría unas décadas atrás, unas cuantas cuadras de aquí de donde yo vivo, y mi madre me decía que de niña solían escuchar lamentos, que espero que hayan sido de La Llorona. Estos lamentos eran igual, ¿no? Lo que se conoce como el ay mis hijos, pero esto tiene otro sentido en otros países. Por ejemplo, muchos suelen decir que la Llorona es una bruja, muchos suelen decir que su origen es diferente, pero es que la Llorona no solamente es mexicana, de hecho ha tenido presencia en muchos otros países. Por ejemplo, aquí cercano de donde yo vivo, hay un lugar, bueno, no tan cercano, pero a comparación de donde se supone ocurre esto de la Llorona, eh, hay un lugar llamado Texcoco, en el cual se supone que era donde tenía más presencia. ¿Tú, Celotzin, alguna vez te llegaste a topar con esta historia allá en el pueblo de tu padre? ¿O llegaste a escuchar algún rumor sobre esta entidad o sobre esta deidad? No sé cómo mencionarla. Podría, hasta donde yo sé, es como una entidad, porque es un espíritu el cual sufre por haber perdido a sus hijos y esa es su pena más grande a manos de ella misma por un amor no correspondido. Y leyendas hay de cabo a rabo en todo el continente americano, excepción Estados Unidos, porque ahí no tienen leyendas ni mitos, aquí no tienen cultura. Y sí, se habla mucho de ella y sí he escuchado algunas veces hablar desde mi abuelita que decía allá en donde ella vivía, que es aquí en la ciudad, que hay veces que ella por la noche en una unidad habitacional escuchaba lamentos horribles y desgarradores de una mujer que pasaba rápidamente y gritaba: ¡ay mis hijos! ¡Ay mis hijos! ¡Ay de a pobres aquellos de mis hijos! Cuando escuchaba eso, ella lo que hacía es que tomaba a sus propios hijos y los abrazaba muy fuerte. Se quedaba con ellos porque decía que hay veces que la Llorona, su dolor era tan fuerte que raptaba a los niños de otros, sin importar si no eran suyos o sin importar quiénes fueran. Lo único que le importaba era tener a sus hijos de nuevo. Decían que no los quería para bien, sino los quería para mal. Esa es la leyenda que escuchaba de mi abuela. También allá en la Sierra Mixteca, igual de mi abuela, que en este caso es la paterna, me contaba una historia parecida. Que había veces que a lo lejos en las montañas se veía una luz. Esa luz flotaba sobre las copas de los árboles. Estaba hablando de árboles de 10 metros. Algo imposiblemente pueda flotar tan alto, pero lo hacía. Y cuando una vez se acercó una señora que iba regresando del pueblo grande, generalmente tomaba una ruta en la cual iba por una zona muy boscosa. Y después se abría una gran una gran llanura. Estaba muy desolado ese lugar. Una vez vio esa luz, y entre más se acercaba la luz hacia ella, empezaba a escuchar un silbido. Pero no era un silbido, ese silbido se convirtió en un lamento, después en un grito, después en un grito desgarrador. Cuando se acercaba a sus espaldas de ella gritaba con tanta fuerza y salió corriendo esta señora, gritando que ahí viene por mis niños. Fue corriendo hasta su casa, no paró la señora, no se detuvo para nada, soltó sus cosas, dejó todo atrás para ir a proteger a sus hijos, porque la Llorona venía a quitarle a sus niños. Para eso, su esposo lo que hacía un rito antiguo, que mi abuelo también lo hacía, pero para otras cosas, en donde agarraba una botella de tequila, le daba un sorbo, lo escupía en el suelo, le daba otro sorbo, y después decía en su lengua indígena y mixteco: este sorbo es para mí,
Este sorbo es para ti, y te doy la botella a ti para que protejas a mi casa de los malos espíritus y a mi familia. Era una forma de protegerlos a ellos. No creo en esos mitos, pero los he escuchado. No hay que negar que existen, porque si la gente los cuenta es porque están ahí. Sí, vaya, al final de cuentas, así como se habla de un dios, también es válido hablar de estas cosas, de estos seres, de estos entes. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo sobre algo que comentaban algunos compañeros del trabajo, porque de repente, ya sabes, ¿no? Entre, entre tanto tiempo pasar en un trabajo, sigues con esto, ¿cómo se le podría llamar? Como una segunda familia, ¿no? Todos llegamos a tener una segunda familia en la escuela, en el trabajo, en la oficina, donde sea, ¿no? Porque pasas una tercia parte de todo un día, ¿no? Entonces yo recuerdo que un colega me relató que un día en una de sus tantas borracheras, que él era era de Oaxaca, creo me parece que me había dicho era de Oaxaca, y entonces, pues, resulta resulta que un día mientras estaban en las copas, y entonces se les ocurrió irse por el cerro, o sea, atravesar el cerro, porque hasta donde ellos sabían, ahí había un señor que vendía pulque, ¿no? Entonces ellos se osaron a ir a altas horas de la noche porque ya estaban entrados en copas, estaban muy borrachos, y ya, dijeron, no, pues vámonos, queremos seguir siguiendo tomar, y queremos tomar y hasta donde el cuerpo aguante, ¿no? Resulta que cuando van a la mitad del cerro ven a una mujer muy llamativa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una hora entrada en la madrugada, cuando ya casi no hay nadie en la calle. Y estamos hablando de que era un cerro. Estamos hablando de que en varios kilómetros no había nada. Ni follaje, ni había casas, ni había nada. Entonces, resulta que van, persiguen a a la mujer, porque ellos pensaron que pues, no sé, venía de una fiesta, dicen que traía un vestido blanco. Entonces se acercaron a ella, pero cuando voltearon, es algo que yo no me logro explicar aún, dicen que esta mujer cuando los volteó a ver, tenía cara de caballo, y que supuestamente cuando ya tomaron más atención, ella no caminaba, que realmente sus pies no se veían. Y lo curioso de esto es de que ellos aseguran que el vestido estaba levantado centímetros del piso. Entonces, por lo tanto, se percataron que más bien no estaba volando, pero sí estaba levitando. Entonces, inmediatamente dicen que se les cortó hasta la borrachera. Y entonces ellos llegaron a la conclusión de que probablemente fue por tanto alcohol, pero su amigo, uno de sus amigos, de este colega al que me platicaba esto, dice que él ya desde ese momento quedó muy mal. O sea, él, dicen que hasta encaneció por el miedo. O sea, él de la impresión hasta se le encaneció el pelo. De hecho, hasta desarrolló principios de diabetes por esa impresión. Y es algo que yo no me he logrado comprender, porque hay muchos que aseguran que la Llorona tiene cara de caballo, y algunos dicen que tiene patas de chivo. Pero hasta donde yo conocía es de que las patas de chivo son más representadas en el diablo. Sí, porque de hecho, por si ustedes no sabían por qué este programa se llama Codex Gigas, es porque Codex Gigas es el nombre de la Biblia del diablo. De aquí el gran Ocelot sí nos podrá comentar un poco más sobre lo que es el Codex Gigas. Bueno, el Codex Gigas es un código o un libro, antiguamente se le llamaba así a los libros también, en el cual, según cuenta la leyenda, se escribió en una sola noche, ya que el sacerdote pactó con el diablo, quería hacer
un gran libro, una gran historia, una gran forma de contar algo. Y ese algo era la Biblia del diablo. La Biblia es muy conocida en el mundo esta Biblia, pero solamente por una sola cosa. Si van a nuestra página, no es un comercial, a nuestro Twitter de Void, mío o de el Core Alan, ahí van a encontrar que hay un diablo en posición de sentado, como si estuviera pidiendo algo, pero lo que es verdad está haciendo es que está entregando el código hacia el sacerdote, porque el sacerdote parece que dicen que no lo escribió él, sino lo escribió el mismo diablo. Pero es como dicen, cuando se escribió la Biblia no fue escrita por el hombre, sino por el dedo de Dios. ¿Cómo no la iba a escribir la misma Biblia el mismo diablo, con la mano de un hombre? Hablaremos más adelante muy bien del Codex Gigas, ahorita es la leyenda que se habla sobre alrededor del Codex Gigas, inclusive tocaremos algunas partes del mismo libro, las hablaremos aquí y las conversaremos más adelante. Decían dice Steiner, hay una leyenda de Europa o Asia donde aparece una mujer con cara de caballo. De hecho, eso también está aquí en Centroamérica. De hecho, se le conoce como ciguanaba. La ciguanaba dicen que es una mujer que se describe como muy atractiva, pero que tiene la cabeza de caballo. Se dicen que su cara es totalmente de un equino. Y supuestamente esta mujer solamente se le aparece a los hombres infieles y a los que les gusta vagar de noche, ¿sí? O sea, se supone que es como la Llorona, solamente que es de tener la cara de caballo y aparecerles simplemente a los hombres. Y eso me recuerda que un día mi abuelo, cuando yo era pequeño, que me dijo una vez que mientras él caminaba por es que vivíamos allá en un estado llamado Manzanillo, y para llegar a la casa tenías que caminar como media o una hora más o menos aproximadamente, pero no había nada, o sea, estaba totalmente solo, había barrancas. Y entonces dice mi abuelo que en una de esas tantas noches en las que él llegaba de trabajar, se encontró con una mujer que estaba de blanco. Y que entonces cuando se le acercó a preguntar si gustaba que la acompañara o simplemente por qué estaba sola a esas horas de la noche, la mujer se voltea y resulta que tenía la cara de caballo. Pero yo no sé realmente qué tan cierto, qué es esto, ¿no? Porque hasta el momento yo nada más conocí a la Llorona y después creo que ya hay una explicación que la Llorona y la ciguanaba no es lo mismo, aunque son mujeres que se aparecen a altas horas de la noche, pero con diferentes finalidades, ¿no? Suponemos que la sinaguaba es solamente para hacer que los hombres ya no sean infieles, y que la Llorona es por los lamentos y por el dolor que le causó haber matado a sus hijos. Ok, vamos a aprovechar esto para hacer un pequeño corte y de nuevo poner publicidad del patrono. Aquí el don Core Alan, porque si no nos va otra vez a poner una amonestación. Si tienen algún problema con eso, díganle a él. Y enseguida regresamos en un par de minutos. No se vayan. Con más historias de terror en Codex Gigas. Estás escuchando la estación en línea con más contenido palurdo, transmitiendo todos los días de la semana desde mixlr.com/ADN-Network. Bienvenido a ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. Bueno, ya regresamos después de un breve comercial. ¿Voy? ¿Qué me cuentas? Sí, bueno, supongo que nos habíamos quedado en estos mitos y leyendas, pero creo que también podríamos tocar otros temas que son ya no leyendas, si se pueden llamar oficiales, o ya no historias que son oficiales, pero que sí son en cierta manera reales por el simple hecho de que personas cercanas a nosotros, ya sea, llámese amigos,
llámese familia, desconocidos o inclusive nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, eh, yo tengo un acercamiento, algo así sin explicación, porque yo cuando era niño me acuerdo que un día me desperté, estaba viviendo con una tía y me acuerdo que entonces se me ocurrió ir al baño, eran, no sé, 3 4 de la mañana, me levanté y entonces veo a alguien parado en el baño. Resulta que ese alguien era mi tío, ¿no? Y él, pues yo no sabía que él estaba hospitalizado, sí, él estaba de hecho agonizando. Entonces, resulta que va, se despide de mí y me dice, oye, hijo, vengo a despedirme y dile a mis hijos que se porten bien, ¿no? Que yo voy a estar aquí. Entonces, pues a mí no se me hizo nada fuera de lo común. Como les digo, pues ya era muy niño, realmente no sabía que, pues, que él estaba agonizando en un hospital, ¿no? Sin embargo, pues me voy a acostar, en eso a los pocos minutos suena el teléfono, mi madre sube a contestar y resulta que ya había muerto mi tío. Entonces, no sé realmente cómo lo tomé porque mi madre me dijo que estaba muerto, que había muerto. Y entonces yo lo puedo interpretar como que él fue a despedirse de nosotros, que él fue a dar su último adiós. Y otra cosa muy curiosa es de que a pesar de que ya no vivía con mi tía, o sea, la que era su esposa, el día que lo enterraron, no, que, no quería entrar. ¿A qué me refiero con que no quería entrar? Ya estaban por bajar el ataúd para comenzar a enterrarlo, pero no, por más que habían hecho grande el agujero, no entraba el ataúd. Y era algo absurdo. Pero, y es que, ¿qué pasaba? O sea, ¿por qué no podía entrar un ataúd en un hoyo tan grande? No sé, simplemente la gente comenzó a pensar que si mi tía, a su mujer con la cual de hecho había estado peleando los últimos años, si tal vez ella le daba el perdón y si tal vez ella le echaba la tierra, el ataúd podía bajar. Y resulta muy curioso porque mi tía agarra un puño de tierra, se lo avienta al ataúd de mi tío y este baja sin ningún problema. Esas dos cosas creo que fueron muy extrañas en la infancia porque las viví en carne propia, o sea, a mí no me las están contando, fueron cosas que vimos y no solamente es una historia que yo la viví, de hecho muchos de los que estaban ahí presentes en su funeral o en su entierro se percataron de esto, el cómo había un hoyo grande para un ataúd pequeño y este no podía caber, o sea, este simplemente no podía bajar. ¿Y a ustedes tienen alguna experiencia así cercana? Les recomiendo que si gustan las pueden ir escribiendo y nosotros con gusto las vamos a ir leyendo. ¿Tú, Ocelot, tienes algún contacto así del tercer tipo? Honestamente, yo nunca he tenido un contacto de ser tipo, porque yo soy machito y a mí me gustan las mujeres, ¿no? No, ya hablando en serio, no he tenido la desgracia o la suerte, no sé cómo llamarlo, de tener una clase de acercamiento de esa manera con entes paranormales, que siempre son leyendas que he escuchado de un familiar, de un amigo o algo por el estilo. Les voy a contar yo la historia de mi abuelo. Me la contó mi papá. Allá le hablo por los años del apogeo de la Revolución Mexicana, en 1912, más o menos por ahí. Mi abuelo lo había perdido todo, toda su familia había muerto, no tenía nada. Y el ejército mexicano, un gran ejército, muy amable, muy querido, constantemente iba a los pueblos para ir a reclutar a los jóvenes y que se unieran a la guerra. En
En ese momento, mi abuelo no quería ir con los revolucionarios, no quería ir con los soldados, no los quería ninguno de los dos, porque los dos le trajeron desgracia toda su vida, le quitaron todo. Y entonces él decidió irse a las montañas a vivir. Vivió por muchos años él solo. Le estaba hablando de que él a los 12 años ya era un hombre, porque ya vivía solo, sin nadie, sin ningún familiar, sin nada. Entonces él encontró a través de los años un gusto por las montañas, un gusto por la soledad, un gusto por estar ahí. Años después él se juntó, se casó con lo que es mi abuela y sigue yendo al monte a pastar a las vacas, a conseguir leña, a ir a sembrar, porque tenía terrenos allá en las montañas, o a veces se iba porque le gustaba ir a las montañas. Pero esa vez que fue, no se llevó a sus fieles mascotas. Tenía como unos 5 perros muy fieles. Le ayudaban con el rebaño, le ayudaban con todo. Entonces él se quedó en la noche en medio del cerro. Hizo su campamento, bueno, nada más puso una fogata, extendió su petate y ahí se iba a dormir y puso sus cosas. Y empezó a calentar carne seca en la fogata. Agarró un palo, lo quitó de una rama, lo peló lo bastante bien, midió la distancia, puso la punta, un trozo de carne que sacó de su morral, lo puso en el fuego y empezó a asar, a calentar su carne para que se le quitara lo duro porque era carne seca. Y en eso escuchó un ruido frente del matorral. Observó, se quedó detenido un momento, pensó que era un lobo, un coyote, un animal del monte, inclusive un león. Sí, sí hay animales, había animales en ese momento, como leones, venados, cabras del monte obviamente. Y entonces ya se cercioró que no había nadie. Tomó de nuevo su carne, la dejó a un lado para eso, junto con su palo lo tomó, y en el momento que giró, vio como algo se acercaba hacia él. No era alguien, era algo. Él se asustó, se petrificó del miedo, y ese era de los hombres que no le tenía miedo a nadie. No le tenía miedo a la muerte, no le tenía miedo a las balas, no le tenía miedo al ejército, no le tenía miedo a los revolucionarios, a nadie le tenía miedo. Pero esa vez sí se asustó. Se acercó esa cosa y se dio cuenta que era un nahual. El nahual le habló y le pidió que se quería sentar a su lado porque tenía frío. Quería comer algo de carne. Él más se asustó porque dijo, ¿carne? ¿Carne? ¿La mía? No, estás... Es lo que pensó él, no, me va a comer esta cosa, me va a hacer algo, me va a pedir algo, porque los nahuales son seres mágicos, son chamanes, son brujos, son seres fantásticos que pueden hacer magia, se pueden transformar en otros animales, en personas. Pero esta vez se le acercó como si nada, en su forma natural. Entonces él se asustó. El animal tomó su carne, la empezó a comer y se dio cuenta que en el morral había más carne. Entonces se acercó a la carne y dejó de ver en ese momento a mi abuelo. Mi abuelo tomó la vara y se la clavó en la parte de atrás. Escuchó un chillido terrible, horrible. El chillido lo deja casi sordo y él salió corriendo como alma que lleva al diablo. Se acaba de ver casi al diablo. Jamás volvió por sus cosas. Jamás volvió a ese monte. Desde entonces, él, cada vez que va al monte, hace un rito. Ya se los había comentado en otra historia.
Tiende la gente del pueblo a hacer ese rito. Bueno, tendía, porque eran los más viejos. Actualmente los jóvenes no hacen. Compran el tequila, el mezcal, el aguardiente, el mejor del pueblo. Le dan un sorbo, lo escupen, le dan otro sorbo, se lo beben ellos. Y el siguiente empiezan a girar sobre su propio eje y a bailar y a cantar, solicitándole a un duende que los cuide, porque va a ir al monte, lo cuida a él y a su familia, que no le pase nada. Y desde que empezó a hacer ese rito, jamás en toda su vida le pasó algo. Él murió de viejo, no murió por otra cosa nada más que por la vejez. Eso me lo contó mi padre cuando yo era un niño de 12 años aproximadamente. Los mitos existen, las leyendas están ahí. Y siempre lo estarán. ¿O no voy? No, pues guau, Juan. Bueno, acaba de llegar nuestro argentino favorito, Che. Ya está el señor Isu. Y bueno, creo que sobre estas historias Isu es experto, porque a pesar de que él es un ateo declarado, bueno, no es ateo, pero sí dice que tampoco cree. Isu es alguien que ha visto y ha trabajado en ciertos lugares donde han ocurrido algunas cosas extrañas. Algunas historias que nos ha contado nos han dejado perplejos totalmente. A mí en lo particular, cuando me contó sobre algunos accidentes en algunos trabajos y todo eso, a pesar de que no son de la índole de terror, pues sí te dejan impactado, ¿no? Pero él trabaja de noche, o sea, imagínense, él solamente, sin ninguna otra alma. O sea, imagínense ustedes estar en un lugar solos. Isu, ¿nos podrías compartir alguna historia cercana sobre algo paranormal o algo que te hayan dicho familiares, amigos o conocidos? Justamente estuve guardando, por así decirlo, esta historia para este primer programa, y va a ser la primera vez que la escuchen ustedes también, colegas, porque precisamente, como les acabo de decir, no la había comentado para guardar un poco el efecto sorpresa cuando les cuente esta historia. Todo empieza de una forma Perdón, un Isu, tanto acérquense más al fuego, escuchen la historia de Isu. Va a estar buenísima, porque él nos ha contado unas historias maravillosas. Acérquense más al fuego. Es un relato entre amigos. Vamos, Isu, Bueno, ya. esto sucede aquí en la ciudad de la cual soy yo. Igual no les voy a decir dónde queda, pero bueno. Como les decía, la historia empieza de una forma un tanto atípica. Resulta que por aquí, por la zona, como en muchos otros lugares, suele haber bromistas, ¿no? Gente que se divierte a costillas de tomarle el pelo o burlarse de la gente. Y al igual que ustedes tienen por ahí las leyendas de La Llorona y otros tantos, sé que hay gente que por ahí tiene el mal hábito de tomarse esto como broma y salir a emular los ruidos o las apariciones con el fin de tomarle el pelo a la gente y divertirse un rato. Bueno, este peculiar habitante de esta ciudad tuvo la brillante idea de inventar un ser mitológico, al cual denominó el Serrat o chancho con cadena, como se le conocía por acá por la zona. El Serrat era justamente un chancho, o sea, era una persona con cabeza de cerdo, ¿no? Que hacía los ruidos que normalmente hace un cerdo, y además arrastraba unas cadenas. Este ser vestía de ropajes humanos, pero no ropajes humanos comunes, sino como los de un pordiosero, un mendigo, una persona con harapos, ropa rota, sucia. Entonces,
comenzó a tomar el hábito de que los días de lluvia salía con las cadenas a caminar por el campo haciendo ruido para asustar a la gente. Entonces, al otro día, pasada la lluvia, él se entretenía escuchando cómo los vecinos hablaban del Cerat, chancho con cadena. Y más de uno le empezó a tomar miedo y todo esto. Pasado un tiempo, alguien decidió hacerle frente al Serrat, a el chancho con cadena. Y una noche, como cuenta la historia, salió un vecino con un arma, con una escopeta, y cuando escuchó el ruido del chancho con cadena, descargó todas las municiones que tenía en la cartuchera. Le bajó por lo menos 5 o 6 tiros de escopeta. Cuando se acerca al lugar donde estaba el supuesto ente mitológico, era una persona disfrazada con una cadena. De esto se dio aviso a la policía, salió en los diarios y se lo veló a este hombre por el hecho de que, bueno, o sea, había sido un homicidio. Pasado un tiempo, por así decirlo, la siguiente lluvia, a todo el mundo se le erizó la piel cuando el chancho con cadena volvió a aparecer. No mames, ¿neto? Bueno, hizo como que se le apagó el micrófono, creo que está asustado, ya escuchó al chancho. A ver, continúa, Isu. No, ahí terminaba la anécdota. Ah, pero eres libre de hablar lo que gustes, si tienes alguna petición, si quieres responder saludos, si quieres hablar de tu acento. Fíjate que es curioso porque acá, por ejemplo, bromistas solamente tenemos a un güey llamado Rey Grupero y como que no vale la pena hablar, ¿no? Pero bueno, realmente sí como que, bueno, sí, perdón. Ya no me acordaba de esto. Hace, no sé, menos de hubo ciertos trolls que agarraron una bocina de esas inalámbricas y llevaban el sonido de la Llorona. Realmente sí como que bueno, que supuestamente era la Llorona y mucha gente sí se paniqueó, ¿no? O sea, se asustó porque, güey, eran las 2, 3 de la mañana, estos cabrones agarrando la bocina y poniendo a todo volumen. Ay, mis hijos, ¿no? Digo, no, o sea, imagínate que estás en la mensa y lo escuchas y no, o sea, tachorro te da, ¿no? Porque son cosas que se nos ha inculcado como entre creer y no creer. Y realmente si yo estoy a veces, yo a veces aquí me quedo trabajando 3, 4 de la mañana y luego sí escucho ruidos, pero casi siempre trato de ignorarlos, no sé, decir, bueno, fue un gato, fue el aire, fue cualquier cosa menos algo que no sé. Pero no se hizo. Bueno, a mí lo que me saca mucho de onda es de que tú trabajes en lugares donde solamente estás tú solo y como que, pues no sé, como que ni siquiera te inmutes, así que no falta el colega que te diga, ya vas a... ¿Qué crees? Que en este trabajo mataron, no sé, murió X fulanito y luego se aparece. O sea, ¿te ha llegado así a pasar que te han dicho que hay presencias paranormales o cosas así? Sí, en este trabajo es muy normal eso. Por lo mismo que te explicaba, por ahí muchos compañeros tienen el hábito de reírse o de divertirse, por así decirlo, a costillas de el sufrimiento de los demás, ¿no? O sea, la costumbre esta del troll, como se le dice mundanamente en la red, de la persona que se divierte de tomarle el pelo a los demás. Y sí, hay muchos puestos que guardan ciertas leyendas, algunas inverosímiles y otras tantas
que por ser acá de la ciudad, conozco en primera persona porque han sido algunas que han salido por la tele, otras que han salido en los diarios, de leyendas o mitos de ciertos personajes del folclore zonal, que son algunos tantos escabrosos. ¿Y nos podrás comentar sobre alguno en particular? A ver. Sí, hay una inscripción en varias paredes de aquí de la ciudad que hacen mención, un tanto irónicamente, ¿no? Le dicen el Tapalqué Monster. El Tapalqué es un río, más bien un arroyo de aquí de la zona, que atraviesa toda la ciudad, todo el ancho de la ciudad. Hace muchos años atrás, casi en la orilla de la ciudad, había un lugar que se conocía como el Club de Pescadores. Al costado de este mismo había un puente ferroviario. Bueno, el Club de Pescadores no tuvo una muy fértil historia. Duró muy pocos años abierto. Y cuando la gente dejó de ir al Club de Pescadores, las instalaciones fueron destruidas o vandalizadas, mejor dicho, por gente que le gustaba ir a golpear las paredes, a romper el techo, a robar algunas chapas, fierros, maderas de ese lugar. Al punto de que la instalación misma en sí, o sea, las oficinas que tenían ahí, fueron completamente destruidas. Lo único que se conserva es una especie de podio, este lugar donde uno por ahí se sube para recibir un premio. Bueno, eso fue lo único que quedó del antiguamente conocido como Club de Pescadores. Y el puente ferroviario, al estar tanto tiempo en desuso, comenzó a oxidarse, a retorcerse, por falta de mantenimiento, a lo cual se consideró que ya no era, por así decirlo, viable que siguiera en pie. Por lo cual la ciudad tomó el trabajo de demolerlo. Pero dicen algunos que el verdadero motivo de por qué dejaron de usar el puente es por el hecho de que, como este puente estaba al costado de el Club de Pescadores, muchos pescadores se subían al mismo para pescar desde arriba del puente, que era una mejor opción que pescar desde la orilla. Dado que el tren pasaba por esas vías y sin previo aviso, porque en esa época por ahí no había tanta señalización como actualmente, muchas veces los pescadores eran atropellados o eran lanzados por el tren directamente hacia el arroyo. Algunos morían ahogados, otros morían aplastados por el tren. Por eso dicen que se demolió el puente, y otros cuentan que lo que realmente hacía desaparecer a los pescadores era el Tapalqué Monster, el monstruo que yacía en el arroyo. Vaya. No, pues yo creo que se lo atribuiría al tren, ¿no? Porque últimamente se dio el fenómeno de la selfie, en la cual muchos hombres y mujeres perecieron, porque con tal de tener una selfie muy buena, arriesgaban su vida, ¿no? Por ejemplo, hay videos que hasta inclusive están en Facebook, de esos que se ponían a las orillas de las vías del tren y estaban esperando el momento preciso para moverse, ¿no? Pero estaban simplemente viendo con la cámara del celular.
no estaban ellos realmente poniendo atención, ¿no? Y muchos los acabaron arrollados, partidos a la mitad, bueno, en mal estado por lo mismo, ¿no? Entonces yo siento que la imprudencia es igual aquí, la causante hasta cierto punto de que estos pescadores o estos, ¿cómo les podríamos llamar? O sea, estos mensos, pues se hayan muerto, ¿no? Pero está bien también manejarlo con esa historia local del, ¿cómo dijiste? Del Tapalqué Monster. Del monstruo del Tapalqué. Es el nombre del arroyo, el Tapalqué. El Tapalqué Monster. Sí, es que acá luego le damos nombre a los monstruos, pero con juego de palabras albur y todo eso, pues como que desconfiaba de que era el Tapalqué Monster, ¿no? Bueno, dice Ocelotzin que es momento de ir a una pausa comercial. Y bueno, ¿con qué canción nos vas a deleitar tú, metalero? Voy a poner de Metallica, The Call of Cthulhu. Bueno, nos vamos a una pausa comercial. Vamos a poner comerciales del patrono. Aquí el señor que nos está constantemente revisando nos dice que pongamos 20 comerciales y hablemos un minuto. Ahorita nos vamos y regresamos para despedirnos. Estás escuchando la estación en línea con más contenido palurdo, transmitiendo todos los días de la semana desde mixlr.com/ADN-Network. Bienvenido a ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. Ya regresamos. Acérquense más a la fogata. Nos vamos a despedir, mis jóvenes potescuchas. A ver, compañeros, ¿alguna otra historia antes de irnos o serán todas? Yo siento que Isu debería de cerrar broche de oro este programa. Casi no pudo participar y la verdad es de que sus historias me gusta, por eso lo elegí para la introducción y claro, para el final de esta transmisión. Esa final o esta frase final tiene que ver con algo que decía Lovecraft en La llamada de Cthulhu, pero eso va a ser más adelante. Pero Isu, me gustaría que nos contaras historias así de buenas, del men que se vestía de cerdo y luego se empezó a aparecer. ¿Tienes algunas historias así como la del chancho con cadena? ¿Alguna otra historia similar acá del folclore zonal? Ajá, sí, de ahí. A ver. Mira, sinceramente me agarras desprevenido. Pero voy a contarles una historia de la cual me enteré hace muy poco, que quizá no es tan escabrosa, sino más bien, a ver, ¿cómo decírselos? Especial, porque es precisamente de donde me encuentro ahora. En este momento me encuentro en la planta de tratamientos de aguas residuales. O sea, todo lo que se hace en la ciudad, que va a través del agua, llega hasta aquí. Y aquí se procesa para que vuelva nuevamente a las cañerías y a ser agua potable. Varias veces, cuando he estado trabajando de noche, he sentido por ahí ruidos o por ahí he visto una sombra que se mueve, pero como estoy acostumbrado a trabajar de noche, realmente nunca le presté mayor atención. Y una amiga, una conocida, me agarró y me dijo: pregúntale a los operarios, porque quizá haya muerto alguien y esa presencia que sentís sea el alma errante
de algún antiguo operario. Pasaron un par de días hasta que volví a este puesto, porque como ya les había comentado a ustedes, mi trabajo no es un trabajo en un lugar fijo. Como mi trabajo es de seguridad, por ahí un día me toca en un puesto, otro día me toca en otro, un día me toca de día, otro día de noche. No siempre son los mismos horarios, ni tampoco los mismos lugares. Dado está el caso de que cuando me vuelvo a encontrar en este lugar, le pregunté a uno de los operarios si había algún caso de algún fallecimiento reciente. Y me dijo que precisamente hace unos 10 años atrás, un operario que se encontraba con ciertos problemas familiares, ciertos problemas personales, estaba acá, y cuando se fue de acá, cuando se retiró, como quien dice, se fue de Franco, finalizó su horario laboral, sufrió de un infarto y se cayó de la moto en la que se estaba desplazando. Fue llevado al hospital y en el hospital estuvo un par de días hasta que sufrió un segundo infarto, del cual no se recuperó y falleció en el hospital de aquí de la ciudad. Dícese que aquí los operarios, como bien sabrán, los argentinos tenemos la costumbre de juntarnos por ahí los fines de semana y comer asado, que es nada más y nada menos que carne de res o carne de vaca a la parrilla. No es una gran ciencia, es solamente eso. Entonces, los compañeros mismos le decían que se recuperara pronto, ¿no? Cuando lo fueron a visitar al hospital, le deseaban una pronta recuperación para poder comerse un asado que se debían, por así decirlo, ¿no? O sea, un asado que ya habían organizado, que iba a ser a los 2 o 3 días de que este hombre tuvo el infarto y el accidente. Cuando fallece este operario, fallece un viernes y el asado estaba programado para un domingo por la tarde. Me contaba el operario, que hace más de 10 años que está, que ese domingo el asado lo hicieron igual. Y aunque era un día completamente calmo, o sea, no había ni viento, ni nubes, ni nada por el estilo, los árboles se mecían de una forma muy particular, justamente en el horario en que ellos estaban comiendo el asado. Dicen algunos que fue este operario que vino a despedirse. Tan fuerte como la lluvia que ahorita está acá. Por eso luego se te medio corta, Void. Me imagino que es por la lluvia. Sí, no, ahorita está lloviendo bien. Pero bueno, creo que es una buena manera de terminar esta emisión. La primera de muchas, esperamos que les haya gustado. Esperamos que haya sido su agrado esta transmisión. Vamos a estar todos los viernes de 9 de la noche, aproximadamente a 10:30 o cuarto para las 11 de la noche, porque hay que dejar espacio para la siguiente transmisión. Y recuerden quedarse, más adelante viene ¿Qué chingados? Un podcast de Lobo Jimbo a las 11:30 de la noche. Sí, están invitados para escucharlo. Y en este momento yo me despido. Aquí su amigo Celotzin Tepeyoyotul se despide y espero verlos el siguiente viernes, sin antes darles una recomendación de una serie muy buena, Ash vs Evil Dead versus Evil Dead. Es de terror satírico, con humor, comedia y todo lo demás. Es muy buena, se van a entretener, se los juro. Void. Sí, esa se encuentra en Netflix. Yo les voy a recomendar, para que se empapen de terror si quieren esta noche, La cosa del otro mundo de John Carpenter. Es en serio algo que te va a hacer cagar de...
Y tú hizo algo que quieras despedirte de este programa, bueno, que va a sonar igualmente tu voz, esa voz, como la cristiana, pero bueno, algo que quieras añadir. Su voz de hombre. Un cuentista o por ahí un personaje del terror muy conocido aquí en Argentina, del cual pueden encontrar algunos videos en YouTube, es Francisco Ibáñez Menta. Es alguien que les recomiendo. Él leía historias de terror hasta el punto de interpretarlas, y créanme que si eso no les da miedo, no sé qué les puede llegar a dar miedo. Bueno, chicos, Así que por este programa se despide Isu. Ha sido un gusto acompañarlos. Hasta el próximo programa. se despide Boy y recuerden, bueno, aquí no tengo frase, así que el miedo es el miedo. Bueno, no, espero que se lo han pasado muy bien. Y bueno, cerraremos con Celotzi. Tienes el honor de poner nuestro final. Ajá. Y recuerden, Bike Victis. Suerte. No está muerto lo que puede yacer eternamente, y con el paso de los extraños eones, incluso la muerte puede morir. Estás escuchando la estación en línea con más contenido palurdo, transmitiendo todos los días de la semana desde mixlr.com/ADN-Network. Bienvenido a ADN Network, el código geek que nos hace diferentes.